Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia. Es una semana más, hoy es lunes 26 de mayo del año 2014 y qué felicidad poder estar compartiendo con ustedes una tarde más aquí en el micrófono, súper bien acompañada como todos los lunes de mi compañero el doctor Mario Alberto Aguilar con un tema, Mario Alberto, maravilloso, en donde vamos a entender muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste de fin de semana? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bien, a gusto y con el gusto de estar aquí este inicio de semana, listo para poder platicando en familia. El tema es pesado, pesado, el tema sí, es un tema intenso, pesado, va a mover muchas fibras, pero pues son muy reales y yo creo que también la familia se siente cimbrada cuando uno de los miembros de la familia está con una enfermedad grave, terminal, y que hay quien tiene que cuidarlo. Y además te voy a decir algo, ahorita les vamos a comentar de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Por lo general hay alguien así en cada familia, por lo general nos vamos a sentir identificados con el tema y vamos a descubrir el porqué, y yo creo que vamos a hacer empatía, vamos a comprendernos, que es parte de la finalidad del programa, entender las situaciones de cada vivencia, de cada situación, y a qué nos estamos refiriendo hoy. El síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador, cuando hay un enfermo en casa que alguien está asignado o se autoasigna para cuidar a esa persona que está en un estado tan delicado, que requiere permanentemente de una persona, por lo general es un familiar, que esté cuidando. Comunícate con nosotros si hoy es tu caso, si te sientes identificado y quieres compartir con nosotros el tema. Ya sabes que en cabina está Don Aji Castro para atender tus llamadas telefónicas 31 22 11 90 y 36 47 18 83 en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM, 512 215 4909, y qué gusto que podamos estar juntos compartiendo estos temas humanos con un tono de mucha calidad, en donde pues hay que compenetrarnos en la experiencia que vive la persona que cuida. www.radiomujer.com.mx es nuestra línea de internet en donde puedes platicar con nosotros en la sala de Platicando en Familia. Arturo Cervantes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Aji Castro, ¿cómo estás? Muy bonita como siempre. Chuy Preciado en la asistencia de producción, Rosy Muñoz encabezando el equipo y Alicia Hernández al micrófono con mi compañero Mario Alberto Aguilar. Sí, Alicia, aquí puestos. Puestísimos. Y te comentaba que, nos vamos a identificar porque nadie nos libramos de las enfermedades. Uh-huh. Por lo general hay familias en las que hay enfermos terminales o hay enfermos que tienen una enfermedad, un padecimiento muy prolongado. Sí, Alicia, pues uno de los fenómenos, si lo queremos poner así, del proceso humano es enfermarnos. Y hoy en día, en que la pirámide poblacional ha cambiado, en que hay cada vez más personas de la tercera edad, mayores de 65 años, sí, y que también hay más enfermedades terminales como estas que comentabas, como el cáncer o algunas otras enfermedades complicadas, que de repente se presentan y empiezan a simbrar a la familia. Llevaría a que la familia se pregunte cosas y llevaría a que la familia se pusiera a trabajar como equipo, y sorpresa, de repente sucede que no pasa así. Dentro de este contexto de las enfermedades que necesitan de un cuidador, alguien que cuide a una persona enferma, pues están los síndromes demenciales, ¿no? Los síndromes demenciales, entre ellos el Alzheimer y sí, algunas otras enfermedades demenciales, gradualmente van aumentando. Hoy en día entre el 5 y el 10% de la población mayores de 65 años tienen algún problema ya demencial. El 5 al 10% de la población es muchísimas personas, digo, si nos imaginamos esto. Somos 112 millones de habitantes aquí en el país y somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, de los cuales entre el 10 y el 15% de la población más arriba de 65 años tiene alguna de las enfermedades demenciales, entre ellas Alzheimer. Enfermedades que implican pues todo un cuidado importante
la persona deja de valerse por sí misma. Asimismo, las enfermedades terminales, en donde cánceres terminales implican que necesita la persona ser asistida. Sí. Desde esta perspectiva, pues de repente, cuando se empieza a presentar la enfermedad, generalmente uno esperaría que los miembros de la familia se reunieran y que pudieran platicar qué vamos a hacer, cómo le vamos a enfrentar esta enfermedad y quién se va a hacer cargo de cuidar y cómo se va a cuidar a la persona, qué tipo de atenciones se le vamos a brindar y cómo nos lo vamos a repartir los miembros de la familia. Pero hoy la familia, está cambiando también y de repente hoy las familias se encuentran ante otro elemento importante. Hoy ustedes, las mujeres, Alicia, salen de casa a trabajar, muy bien. Además buscan realizarse personalmente y entonces pues ya no hay quien esté en casa. Hoy los hijos, las familias son más pequeñas en general, son más pequeñas. Antes eran de 8 miembros, 6 miembros, hoy 2 miembros, 3 miembros, 5 miembros. Entonces, hoy los hijos pronto salen de casa, salen cuando crecen, pero se van. Y entonces, de repente, pues las familias ahora son pequeñas, las familias ahora son, además, están distanciadas en términos físicos, los hogares son más pequeños. Una familia nuclear, 4 miembros de la familia, la media estadística, o 6 miembros, pero en espacios muy pequeños, pero no cabe el abuelo o la abuela de este miembro de la familia que de repente empiece a tener alguna enfermedad terminal, si es demencial, o el papá o la mamá que tenga alguna enfermedad, pues sobre todo de cáncer, cualquier tipo de cáncer, o cualquier otro tipo de enfermedad que vaya llevando de estas polineuropatías que van invalidando y discapacitando a la persona y que la persona está tendida en cama y que hasta le tienen que llevar, me viene a la mente algún caso de alguna persona en la cual algún paciente le tenían que llevar pues el alimento, le tienen que llevar el alimento a la cama, darle de comer, una polineuropatía anquilosante degenerativa que le va gradualmente impidiendo moverse y que está postrado en cama. Entonces hasta el hecho de tener que cambiarlo de un lado de moverlo para que no se hagan escaras en el cuerpo, ¿quién lo va a hacer? La mamá sale a trabajar, el papá también sale a trabajar, los hijos generalmente ya están fuera, están en la universidad y entonces de repente pues alguien queda asignado. ¿Cómo se asigna esto? Uno pensaría, híjole, pues resultó que ya nos estamos reuniendo y nos estamos repartiendo el trabajo y sucede, lo que vemos en la clínica es que no es así. Lo que sucede es que de repente uno de los miembros de la familia resulta ser el que va a estar cuidando, el que resulta ser que va a tener toda la carga y entonces, y es toda la carga porque desde esta perspectiva entonces vienen 2 elementos importantes. La carga real, lo que significa la enfermedad per se, la misma enfermedad que le está haciendo sufrir a la persona, y la otra carga, la carga subjetiva, la carga, las emociones que le implican a quien resulta designado como, no designado, quien los movimientos inconscientes, eso lo vamos a señalar ahorita, los movimientos inconscientes de la familia hacen que de repente esa persona sea la que está ahí haciéndose cargo de tener que cuidar al enfermo. Vamos a una pausa, el tema está muy interesante. Si eres una persona que ya viviste la experiencia, comunícate con nosotros y comparte tu experiencia, tu vivencia. Puedes hacerlo de manera anónima o al aire y compartas con nosotros. No tardamos, estás sintonizando Radio Mujer. Estamos de regreso en Platicando en Familia, son las 4 de la tarde con 19 minutos, tienes algo que hacer en la calle, toma tu tiempo, sintonízanos en tu automóvil a través del 1040 de AM para que continúes escuchando Platicando en Familia con este tema acerca del síndrome del cuidador. El primer bloque bastante interesante, doctor Mario Alberto Aguilar, en donde ya comentábamos estos procesos naturales de la enfermedad que en ocasiones llegan a las familias, pues no en ocasiones, es muy frecuente.
Y hay muchas familias que requieren de un cuidador permanente por el tipo de enfermedad al que tiene un familiar. Sí, y esto que estábamos platicando, Alicia, antes en el corte, es la pregunta, bueno, realmente muy importante. ¿Quién asigna al cuidador o quién se asigna? Y el que se asigna, quien se asigna, ¿por qué se asigna? Sí. ¿Lo disfruta o lo sufre o cuál es el objetivo de esto, no? Bueno, es realmente dramático estar pues teniendo un enfermo con estas características en la familia. Se simbra toda la familia. Generalmente, si lo pensamos en personas con Alzheimer o cualquiera de los trastornos demenciales que puedan acompañar a la persona y la vuelvan discapacitada para valerse por sí misma, pues le plantea a todos los miembros de la familia pues dos cosas, ¿no? Sí. Uno, lo inevitable de la enfermedad. No podemos evitarlo. Generalmente opera en nosotros un proceso de negación de la enfermedad, de represión, del miedo a enfermarnos. Oye, un accidente, caray. Un accidente, ¿sí? que puede ser automovilístico, o un accidente cardiovascular o algo que te invalida, claro, de la noche a la mañana, ¿no? Una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, puede llegar a ser muy, muy discapacitante. Me viene a la mente también el de un joven de 22 años que se fue a nadar a alguna de las playas de aquí de la costa de Jalisco y se lanza y, bueno, de 22 años, te imaginas, ¿no? Sí, claro, de joven estudiante. Y se lanza desde una de las rocas y lamentablemente el oleaje lo aventó y quedó paralizado. Pues paralizado completamente. Cuadraplégico, lo único que podía mover exactamente era sus ojos, los ojos, la boca. Estaba lúcido. Y bueno, fue todo un proceso. A los 22 años, ¿quién lo iba a cuidar? Y en todo el proceso de recuperación, además las operaciones que hubo, pero luego finalmente cuando ya se estabilizó, pues sí, con la cuadraplegia, finalmente enfrentar la vida. El primer elemento que simbra la familia es eso, lo inevitable de la enfermedad. El otro elemento que también simbra la familia es lo incuestionable de que somos vulnerables. Y lo tercero, somos vulnerables y además necesitamos siempre del otro. Y aquí es en donde se pone a prueba pues la capacidad de solidaridad, la capacidad de empatía, la capacidad de acompañamiento que cada uno de los miembros de la familia pueda tener. Fíjate que se habla de que de las personas de más de 65 años que tengan alguna de estas enfermedades, estamos hablando entre el 10 y el 15% de la población, pues el 80% tienen familia. O sea, no van a ser institucionales, no se van a ir a las guarderías para adultos, van a estar en la familia. Son un gran reto también entonces porque la mayoría de ellos tiene familia y entonces es aquí en donde se da el siguiente paso. Ya se estabilizó la persona, los médicos ya hicieron diagnóstico, ya dijeron pronósticos y les dijeron no se puede dejar solo, no puede valerse por sí mismo, obviamente no puede trabajar, obviamente ya no puede aportar nada a la familia y necesita que alguno de ustedes, señores miembros de la familia, jóvenes o miembros de la familia, tienen que cuidarlo. Se necesita cuidarlo. Le tienen que dar alimentación y van esos casos dramáticos en donde además la persona la tienen que estar movilizando de un lado para otro cada 3 horas, cada 4 horas o 6, dicen los neurólogos o los traumatólogos o los cirujanos plásticos, para que no se hagan escaras en la espalda. ¿Y quién lo va a estar moviendo cada 3 horas o cada 4 horas? De día y de noche. Y si estamos hablando de un problema demencial, Alzheimer o alguna de estas enfermedades, síndrome de Pick, síndrome de Newman, muchas enfermedades, varias enfermedades demenciales, la persona no duerme, la persona necesita cuidarse pero no está encamada y de repente no duerme. Esto es otro reto para el cuidador. De repente tiene trastornos del humor. Hasta el 50% de las personas que tienen algún síndrome
demencial pueden tener algún trastorno del estado de ánimo en términos de inquietud, en términos de psicosis, en términos de estar intranquilos. Claro, se necesita un buen diagnóstico, un médico psiquiatra que dé, o un neurólogo, muchas veces son los neurólogos también quienes van y apoyan con medicamentos, pero estar cuidando. Las características del designado son curiosas. Primero me preguntabas si hay este sentido de la necesidad de ser salvador. Sí, fíjate que sí, Alicia. La necesidad de ser el salvador en la vida, pues más fácilmente aparece cuando uno de los miembros, mamá o papá o el abuelo, está con esta discapacidad, generalmente mamá o papá, y uno de los hijos es quien ha tenido esta característica de sentirse el salvador. Sería una de las características. La vivencia de culpa interna, también de cómo permitir el sufrimiento de este ser querido, y entonces hay una acción de, pues mira, la palabra que me iba a salir era de sumisión, de sometimiento o de esclavitud, si lo queremos poner así. No, es intenso porque por otro lado la persona necesita, la persona lo necesita. Y luego los otros miembros de la familia, los hermanos, hermanas, como que de repente empiezan a señalar pues que unos trabajan mucho, otros la ventaja es que están ventaja, le pongo comillas, porque esto no implicaría necesariamente eludir la responsabilidad de cuidar a la mamá o al papá o al abuelo o a la abuela, que están fuera de la ciudad, del lugar donde esté el enfermo. Y entonces, curiosamente, esto lo vemos en varias de las familias que me mientan la mente ahorita, que han tenido que echar mano de recursos emocionales para designar al cuidador, lo hacen en silencio, y entonces el que se vive como el salvador, el que se vive en lo interno como con un intenso sentimiento entre de culpa y de salvación, o con la necesidad de compensarle a este ser querido lo mucho que le haya dado, y entonces en forma silenciosa dice yo, bueno, claramente dice yo me quedo, pero en forma silenciosa los demás, bueno, sí, pueden aportar dinero, pueden aportar en algún momento la posibilidad de estar el fin de semana, turnos, ¿no? De turnarse, pero generalmente se va dejando. Esto es parte de lo que ahora se conoce como el síndrome del cuidador del enfermo demencial, del enfermo de Alzheimer o del enfermo terminal. Y quiere decir que el síndrome del cuidador significa que muchas veces se enferma más el cuidador que el propio enfermo. El propio enfermo está llevando su evolución, está más o menos estable, pero es tanta la carga del cuidado que entonces le está exigiendo en los aspectos psicológicos, bueno, un sacrificio, sacrificar la vida. Totalmente. Para estar ahí, porque en este acuerdo silencioso, colusivo de las familias, donde dicen, bueno, es que tú eres la que estás en la casa, tú puedes, te apoyamos, te damos dinero, te damos, es más, mando uno de mis hijos el sábado en la tarde para que... pero nada más el sábado en la tarde, cuando todos los días, en la mañana, además, en la tarde y en la noche. Hay un agotamiento crónico. Sí, ¿no? Hay agotamiento, y entonces aparecen las enfermedades del cuidador. Y las enfermedades del cuidador generalmente es ansiedad, generalmente es depresión, generalmente es un estado de decaimiento físico que podría llevarlo también hasta trastornos inmunológicos. Se empieza a enfermar frecuentemente el cuidador, y aquí aparece esto que en muchas personas, no sé, yo no sé, yo lo dejo aquí también a que el público nos lo diga. Esto es ser egoísta, no es ser egoísta, y de repente el cuidador se empieza a enfermar, y bueno, pues le ayudan a que se mejore para que luego siga cuidando sí, al enfermo crónico. Sufre la carga real de la enfermedad y sufre la carga interna, donde se mueven muchas emociones que muchas veces no puede manejar el cuidador. Mario Alberto, vamos a una pausa, no tardamos. Estás en Platicando de Familia de Radio Mujer, estamos recibiendo tus comentarios y en el próximo bloque le damos lectura. Muchas gracias por compartir.
regresamos a Platicando en Familia, estamos al aire, tenemos comentarios tuyos hoy con el doctor Mario Alberto Aguilar, síndrome del cuidador. Y mira, Mario Alberto, anónima, de 52 años. Es un comentario, ¿se puede demandar a un doctor que le dio toques eléctricos y lo dejó con muerte cerebral? El chico tiene 23 años. Caray. Es muy fuerte. Esta pregunta, bueno, qué bueno que nos hagan preguntas de todos los tipos. Claro, por supuesto. Señal pues de que nos tienen confianza, Alicia, y de que cada una de las opiniones que hacemos las hacemos con base en el contexto de nuestro criterio clínico, y nuestro criterio clínico está sustentado pues en esta capacitación continua que a lo que estamos los médicos siempre necesitados de hacer, y obviamente lo hacemos, ¿no? Se puede, dice la pregunta, entonces la voy a repetir para poderle contestar, anónima de 52 años. ¿Se puede demandar a un doctor que le dio toques eléctricos y lo dejó con muerte cerebral? El chico tiene 23 años. Mire, los toques eléctricos, pues habría que definirlos. Le puedo decir que yo como psiquiatra, si quiero buscar la analogía de los toques eléctricos, pues sería el tratamiento electroconvulsivo. El tratamiento electroconvulsivo, la terapia electroconvulsiva, es una terapia que todavía se da en las instituciones pues psiquiátricas, pero también muchos médicos psiquiatras todavía pueden acudir a ello. Hoy tenemos fármacos en la psiquiatría, Alicia, que son muy buenos y que han hecho que cada vez se necesite menos la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva está indicada en este momento para casos así muy intensos de ideación suicida, en donde el riesgo es altamente probable de que la persona se termine matando, y de aquí a que hagan efecto los medicamentos, bueno, se puede entonces intentar con terapia electroconvulsiva disminuir el riesgo, o que la persona pueda poner en peligro la vida de los demás por un trastorno psiquiátrico en donde haya psicosis, clara psicosis, en donde la persona no sabe controlarse, es terriblemente impulsivo y además está psicótico. Psicótico, estamos hablando de psicosis, de locura. Y entonces, si creemos que no alcanza a hacer los efectos los medicamentos en el tiempo que se necesita, se puede optar por la alternativa de la terapia electroconvulsiva. O en los casos de depresión refractaria, se llama, muy resistente, en donde ya se probó todos los medicamentos, hay casos así, y entonces se puede también optar por la terapia electroconvulsiva entre 5 y 7 sesiones, una cada tercer día o cada 4 días, y luego volver a acompañar de medicamentos. Esas serían las 3 líneas en las que, si yo hago la analogía y le quiero entender toques eléctricos, sería la terapia electroconvulsiva. Y le quiero decir, anónima de 52 años, que la terapia electroconvulsiva no daña. La terapia electroconvulsiva, se le hacen estudios a los pacientes para que uno esté seguro de que no va a tener ninguna lesión. Cuando yo fui residente, ya hace un buen tiempo, teníamos la terapia electroconvulsiva, era más frecuente porque teníamos medicamentos menos efectivos, y bueno, pues afortunadamente en mis 4 años de residencia ningún accidente tuvimos, ningún accidente, mucho menos alguien que tenga muerte cerebral. Entonces, esa sería la asociación. No pasa nada, se le debe de explicar bien al paciente, a la familia, a los miembros de la familia y a los directamente responsables, para decir que la terapia electroconvulsiva es la opción. Y claro, y que los miembros de la familia pregunten. Entonces, toques eléctricos desde la línea psiquiátrica, nada más es la terapia electroconvulsiva, y no dañan. Y además hoy en día tenemos la suerte de que en los lugares en donde se administra, primero se hace una evaluación por un médico internista, y luego además está un anestesiólogo, para evitar que, si en el remotísimo caso hubiera parálisis de los músculos del tórax, músculos diafragmáticos, y que la persona pudiera tener algún problema para respirar, inmediatamente se intuba, se le da respiración con la maquinita que usan los anestesiólogos, y se evita el riesgo. Entonces, la terapia electroconvulsiva como tal
no es un tratamiento peligroso, no es un tratamiento riesgoso, mucho menos daña. Entonces aquí usted tendría que pues investigar qué fue lo que le hicieron a este chico de 23 años. Si fue terapia electroconvulsiva, no le debió de haber pasado esto, no pasa eso, debe haber sido alguna otra cosa, y en función de eso revisar pues el diagnóstico y bueno, acudir con el médico que dio ese tratamiento para pensar, para que les explique qué fue lo que sucedió, y si ustedes consideran entonces que no quedó claro, pues que les hable de finalmente de cuál fue el diagnóstico y por qué se escogió este tipo de tratamiento. Susi, de la Colonia Independencia, de 34 años. Estoy viviendo la enfermedad de mi papá, tiene cáncer en los pulmones. ¿Cómo le ayudamos a mi papá y cómo lo sobrellevamos nosotros? A veces no hacemos preguntas a los doctores por no herir a mi mamá o hasta al mismo enfermo. ¿Cómo apoyar a mis hermanos? ¿Cómo apoyarnos unos con otros? Buena, Susana, buena pregunta, y buen comentario, porque eso nos permite redondear acerca de cómo debe de moverse la familia. Su papá, bueno, tiene esta enfermedad grave. ¿Cómo le ayudamos? Fíjese, la primera pregunta es, le hacemos preguntas a los doctores, pero no le hacemos preguntas a los doctores. Es dificilísimo no quedarse con la fantasía de qué va a pasar con esta enfermedad. La primera recomendación que le hacemos, Susana, es que sí tienen que preguntarle a los doctores. Tienen que preguntarle, y tienen que preguntarle claramente la responsabilidad de un tratamiento. Si va a recaer. Y sus caminos, la evolución, las eventualidades, pues tiene que ser de los doctores. Los doctores asumimos los doctores cuando tenemos que dar noticias malas, noticias regulares, y bueno, claro, asumimos cuando tenemos que dar noticias buenas, pero una explicación acerca de una noticia difícil como la evolución del cáncer de pulmón es esta, particularmente en su papá, o su papá va a ser esta, el médico lo tiene que decir. Y bueno, aquí yo le puedo decir que dicen para no herir a su mamá. Aquí tendrían ustedes que pensar si su mamá prefiere no saber. Primero pensarlo, obviamente, platíquenlo, júntense los hermanos y pregunten. Yo les diría así, bueno, Alicia, eso es lo que yo hago en la terapia de familia, reúno a los hermanos miembros de la familia y bueno, que discutan entre ellos. Mamá es capaz de saber, es capaz de querer saber o no es capaz de querer saber lo que le pasa a mi papá. Mi mamá puede tolerar la noticia o no puede tolerarla. No sé si esto sea como un elemento de sobreprotección, ver a la mamá como la niña chiquita que va a sufrir mucho, pero también debemos de pensar que la mamá, el papá, pues ya llevaron toda la vida por delante, llevan más años que nosotros y también se pueden imaginar, hijos, ¿no? Y se pueden imaginar que también pueden entender que la enfermedad puede ser pues, eventualmente mortal. Sí. Ya que ustedes se pongan de acuerdo, los hermanos, y que puedan decidir, pues yo creo que mamá no es capaz de tolerar la noticia, pues entonces infórmense ustedes, sí pregúntenle a los doctores, y bueno, ya decidieron que entonces su mamá no es capaz de tolerar la noticia. Si deciden que sí es capaz de tolerar la noticia, pregúntenle y que sean los médicos, pregúntenle a los médicos y que sean ellos quienes contesten. Si están, yo quiero señalarlo así porque esa es parte del ejercicio clínico en las familias, si finalmente no se ponen de acuerdo, entonces mayoría de votos, tienen que ser mayoría de votos, que mamá sepa o que mamá no sepa. Y el que gane, si mayoría de votos de entre los hermanos ganó, y de los miembros cercanos, es decir, puede ser que los hijos mayores también estén ahí, o sea, los nietos mayores estén también ya opinando y que se les pueda tomar en cuenta, y si ganó, pues que mamá se entere, pues que entonces hay que trabajar todos para ello. Si ganó que mamá no se entere, entonces hay que trabajar para que mamá no se entere, y que entonces pero ustedes sí tienen que estar siempre preguntando, conociendo cuáles son los elementos de la enfermedad y el curso que va a tener. ¿Cómo apoyar a mis hermanos? La manera de apoyarlos es que todos platiquen de la enfermedad de su papá, reúnanse un día que no tengan trabajo, que estén descansados, que tengan la posibilidad de verse a la cara y de estar tomándose un cafecito tranquilos. Generalmente yo sugiero que sea fuera de casa, para que puedan estar charlando como amigos más que como hermanos y que se platiquen
qué les está pasando en ese momento frente a la enfermedad de papá. Muchas gracias por tus llamadas, gracias por compartir, nos da muchísima luz para poder contestar estas preguntas. Vamos a la última pausa y regresamos a Platicando en Familia, de Radio Mujer. Estamos en el último bloque de Platicando en Familia con un tema fuerte, pero importante. Y muy real. Muy real, Mario Alberto. Muy real, porque cuántas familias, levanten la mano, tienen o han tenido un enfermo en casa en donde ha tenido mucho tiempo los cuidados, ha habido desgastes en la familia. Y ya lo platicábamos con el caso de Susana, que nos permitió ahondar un poquito más acerca de su propia experiencia con sus inquietudes. Sí. Y esto es importante, estas dudas y estas preguntas que ustedes tienen, pues a todos nos hacen reflexionar. Sí, fíjate, nos lleva también a la otra parte en donde nos enfrenta con una parte que algunos lo llaman como la parte de la filosofía, pero los médicos lo llamamos como la parte de la realidad, de si nos vamos a morir tarde o temprano, y resulta también muy doloroso envejecer. Sí. Y cuando vemos que mamá o papá, que generalmente son los que están enfermos de Alzheimer o de alguna otra enfermedad demencial o alguna otra enfermedad terminal como el cáncer de los pulmones o como cualquier otro cáncer, digo, pensando en la pregunta previa, esto lleva a un dolor intenso en cada uno de los miembros de la familia. Lleva a un dolor también ante la confrontación de que finalmente somos vulnerables, decíamos, y de que nos vamos a morir. Pero antes de morirnos nos vamos a envejecer. Y antes de envejecer puede ser que lleguemos a tener esto. Esto es tan impactante y tan frustrante y tan obvio que no lo podemos evitar, porque ahí está el ser querido enfermo y porque necesita de los cuidados. Entonces, cuando no se puede hablar, y por eso decíamos que se junten y que platiquen, cuando eso no se puede platicar, entonces queda el sentimiento de dolor y de frustración en cada uno de los miembros de la familia y hace que más difícilmente se pongan de acuerdo y más fácilmente peleen. Este puede ser un buen pretexto, y pongo comillas, pretexto, para que los miembros de la familia que menos, vamos a ponerle que más sufren, los que están más enojados por el sentido de la impotencia de ver la enfermedad, el envejecimiento, la enfermedad y la eventual muerte, y bueno, y en ello la discapacidad intensa del familiar enfermo, se retiren. Y entonces en ese sentido de enojo, yo me voy porque no me pueden poner, porque no me oyen, porque mi opinión no cuenta, y entonces ustedes se quedan con mi papá o con mi mamá que están enfermos, y bueno, ustedes saben, yo vendré a verlo cuando pueda, y vendré a verlo cuando yo quiera, pero pues ahí van, y bueno, si tengo un dinero ahí les coopero, pero yo no puedo, ustedes ya saben, no me hacen caso, ustedes no siguen mis opiniones o no toman en cuenta mis opiniones. Esta parte es, se llama en un término muy, muy, muy psicoanalítico, Alicia, una formación reactiva, es una contraidentificación proyectiva en donde, bueno, el mecanismo significa simplemente, yo me estoy sintiendo tan dolido, tan asustado, tan enojado ante la vivencia de la enfermedad y tan frustrado porque no puedo hacer nada y porque se está muriendo, o poco a poco se va a ir a morir, se va muriendo mi ser querido, que entonces yo me enojo tanto y eso ya me impide la capacidad de la negociación y de la racionalización, y entonces corto. Como si cortando con el vínculo familiar en ese momento o poniendo distancia se fuera a remediar la enfermedad de esta persona que está en este proceso. En otro sentido, también es muy importante señalar que muchas veces el enfermo grave se hace muy demandante. Y entonces las demandas empiezan a ser, las peticiones de ayuda, a veces reales, muchas veces reales, las más de las veces reales, pero otras veces no tan necesariamente reales, porque el mismo enfermo está, si no es un problema de demencia, de Alzheimer, si es un problema de cáncer o es un problema de alguna otra enfermedad en donde le permite la lucidez y el enfermo se está dando cuenta de su discapacidad, de su gradual inmovilidad, entonces le hace ponerse más demandante con el cuidador, y entonces pues el cuidador se ve compelido a tener que responder, pero luego cómo le da gusto, y luego se queja
Y lamentablemente el enfermo se queja de la persona que lo está cuidando con los otros miembros de la familia. Fíjate que tu hermana pues no me hace caso, o fíjate que tu hermano que me está cuidando pues me lastimó, me hizo. Son situaciones realmente difíciles porque luego los mismos miembros de la familia entonces se confrontan. Oye, que dice mi mamá o que dice mi papá que no le estás ayudando de tal manera. Y bueno, por eso, importante, que todos se sienten a platicar, que todos lloren, si esto les impacta tanto, que todos expresen el dolor que les está causando y que sí, importante y puede ser muy idealista, pero bueno, partimos de la base de lo mejor posible, que puedan turnarse, cooperarse en lo económico, turnarse en lo físico, apoyarse, y si alguien no puede estar porque verdaderamente está lejos en otra ciudad, porque verdaderamente trabaja tan intensamente que no, bueno, entonces que alguno de los miembros de su familia nuclear, el hijo mayor, o que paguen a alguien, a un cuidador profesional, pero sí, en tanto que la cooperación sea más democrática y más en equidad, el sufrimiento es menos. La vulnerabilidad a la que nos vemos expuestos cuando un miembro de la familia se ve así, duele mucho ver cómo se van los padres, los seres queridos se van muriendo, pero participárselo entre los hermanos finalmente es una buena, se llama metabolización, una buena metabolización del dolor, es decir, un buen procesamiento. Anónima, de 37 años. Duré 20 años cuidando a mi mamá. Ella estaba en silla de ruedas, yo estaba en la prepa y no se me permitió estudiar. Como no tuve hijos, me dejaron de responsable. Somos 2 hijos. Ahora él, mi hermano, le quieren dar la herencia porque él sí tiene hijos y yo como ahí, ¿qué? Wow, pues sí, lamentablemente esto mueve la parte que a mí me correspondería, Alicia. Somos 2 hijos, ahora a mi hermano le quieren dar la herencia porque tiene hijos, como ahí que... ¿Qué le puedo decir? Desde el punto de vista de la psiquiatría y del funcionamiento familiar, es injusto, no debiera de ser. En el contexto de tratar de resolver el problema, yo le invitaría, platique directamente usted con su hermano, hágale ver, inténtelo. Si no puede hablar directamente con su hermano, busque a un intermediario. Fíjate que en estas situaciones, a lo largo del trabajo clínico, me he dado cuenta de que existen intermediarios, es decir, alguien a quien cada uno de los miembros de las situaciones oye más fácilmente. Puede ser el compadre, puede ser el primo, el mejor amigo. O hasta un médico, ¿no? O un médico, sí, el médico de la familia puede ser un buen intermediario. Y platíquele usted, Anónima, de 37 años, pues el sufrimiento que vivió usted durante 20 años. Las circunstancias con las cuales no se pudo desarrollar, y platíquelo con el dolor que esto le significa. Platíquelo que usted tuvo el gusto de cuidar a su mamá, pero también tuvo la pena de no poderse realizar, y que a usted le parece que no es equitativo, que no es justo que la herencia, bueno, pues se la den a su hermano. Lo mínimo que se podría esperar en una familia, si estamos hablando de equidad y de democracia, pues es que pues se reparten partes iguales, lo que haya, desde un peso hasta una cama o un ropero, ¿no? Hasta todas las posibilidades económicas que alguien pueda dejar ahí. Esta sería la línea de la psiquiatría. Y Alicia, pues sé que tú tienes aquí también en otros días abogados, y que te digan si existe pues, alguna posibilidad. Anónima, la guardamos para mañana, martes de Derecho Familiar. Desde el punto de vista legal, ¿sí? ¿no? Sí. Karina nos dice, yo trabajé en una casa hogar y parte de mi trabajo era acompañar a la familia en el duelo y en la enfermedad. Y bueno, que no los abandonen, por favor, sino que hagan equipo para apoyar al enfermo. Sí, así es. Hay que llamarles para que participarles y ser un moderador, porque estas instituciones pueden estar ahí funcionando gracias también a que hay buenos moderadores, y ese moderador es el que junta y hace que todos lloren, todos hablen incluso de sus sentimientos de injusticia,
de que él o él no está participando, pero cuando se ponen de acuerdo pueden ver hacia adelante y decir, bueno, de aquí en adelante cómo podemos mediar y cómo podemos ayudar y cómo podemos resolver para que el final pueda ser lo menos doloroso posible. Qué gran tema, qué importante haberlo tocado. Intenso, sí. Muchas gracias, Mario Alberto. Muchas gracias. No, con mucho gusto, Alicia. Nos tocan también temas difíciles como este, sí, pero claro, lo hacemos con mucho gusto y claro, nos preparamos para traer datos frescos como estos datos estadísticos que estuve comentando. Importante sobre todo el mensaje, dejarlo y la reflexión que nos llevamos a casa con el compromiso de que nos sirva, ¿no? Y que la familia, sí, claro. O sea, yo podría decir en algunos segundos rápido que la familia se junte a platicar del dolor que les está causando la enfermedad del ser querido, y si se juntan a platicar 1, 2, 3 las veces que sea necesario, va a ser más llevadero. ¿Cuáles son tus datos, Mario Alberto, para contactarte? 3615-7997 y 3615-7998. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, claro, con Alicia. Una sorpresota, cumplimos un año. Mañana, martes de Derecho Familiar, los amparos, a continuación en Casa con Leti. Que tengas una extraordinaria tarde de lunes. Hasta mañana.